Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el libro de Apocalipsis. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
Hola, somos Jorge y yo Lima, y hoy estamos con ustedes en nuestras lecturas devocionales en el libro de Apocalipsis. Hoy nos corresponde el capítulo 3, los versículos del 7 al 13, la carta a la iglesia de Filadelfia. Acompáñenos a leer en la Nueva Versión Internacional. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra del Señor. Vemos en esta lectura cómo el Señor se refiere a una iglesia muy especial. Pero hagamos un pequeño recuento de lo que pasó antes de esta lectura, y es cuando en Apocalipsis capítulo 1 vemos la introducción que le hace Jesús a todas las cartas, a las cartas de las 7 iglesias. Jesús se reveló a sí mismo como una revelación para los siervos de Jesús, para los siervos, para la iglesia de Dios. También se presenta con una bendición, con bienaventuranzas. Dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan este mensaje profético y le hacen caso. Es muy importante la obediencia en estas cartas porque hay promesa de bendición, de bienaventuranza para los que obedecen. Jesucristo se presenta con varios atributos. Se presenta como el testigo fiel. También se presenta como el primogénito de la resurrección. También se presenta como el soberano de todos los reyes de la tierra. Además dice de sí mismo que es el eterno y el todopoderoso. Jesús, además de describirse a él, también describe a sus siervos, a su iglesia. Dice que son un reino, su reino. También dice que somos sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Como reseña, vemos que Filadelfia era una ciudad pequeña. Esta ciudad fue construida en un terreno volcánico. Fue destruida por terremotos y reconstruida en 2 ocasiones. Filadelfia es una ciudad o es un nombre que significa amor fraternal. También significa el que ama a su hermano. De las 7 iglesias de Asia Menor, esas que se mencionan en el Apocalipsis, Filadelfia era la más joven, la que tenía menos tiempo de haber sido construida. También era la que fue la única que no desapareció en poco tiempo. Filadelfia sobrevivió por más de 1000 años. Además era una iglesia pequeña, no era una gran ciudad, no era una gran iglesia, no, era una iglesia pequeña. Iniciemos nuestra oración basados en el acróstico CASA, la primera letra C de confesión. Los versículos 11 y 13 nos muestran cómo el Señor le manda a su pueblo: aférrate a lo que tienes. Jesús reconoce en la iglesia su constancia, la firmeza de esta iglesia en la fe, la obediencia de esta iglesia a la palabra de Dios.
La afirmación de aferrarse lleva a una promesa o una advertencia, y es ¿para qué aferrarse? Para no perder lo que ya tiene, y lo que ya tiene es una corona, un premio. Es a la única iglesia que le dice: usted ya se ganó algo, usted ya tiene una corona segura, aférrese a lo que tiene para que no la pierda. Confesemos entonces, iniciemos nuestra oración confesando que a veces nosotros no le damos el suficiente valor, no dimensionamos ese tesoro tan grande que tenemos, que es la palabra de Dios. Acompáñenme en oración de confesión. Padre, nosotros te confesamos, Señor, que aunque estamos obedeciendo en el servicio, estamos obedeciendo en llevar a otros tu palabra, en cultivar nuestra intimidad contigo, Señor, nos desanimamos cuando no vemos los resultados que nosotros mismos quisiéramos. Te confieso, Señor, que también olvidamos, o al menos a mí me ocurre, olvidamos que el fruto lo das tú, Señor. A veces servimos, a veces llevamos la palabra a otros, a veces predicamos tu evangelio, Señor, sin recordar, sin dar la importancia necesaria, Señor, a que nuestras obras no van a producir ningún fruto. Nuestro desempeño, Señor, no es el que va a producir ningún fruto, sino eres tú. Eres tú a través de la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, lo único que produce fruto. Padre, también nos hemos comportado en ocasiones como sordos a tu palabra, Señor. Nos resistimos, Señor, a escuchar, a obedecer tu palabra. Queremos escuchar otras voces, pero nos resistimos a escuchar la tuya. Y eso es motivo de confesión, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por esos pecados. Te confesamos, Señor, nuestra debilidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús hacemos esta confesión. Amén. Amén. Bueno, y continuando con nuestro acróstico casa, seguimos con la A de adoración. En esta porción, o en esta carta que Jesús escribe a la iglesia de Filadelfia, vemos cómo Jesús se presenta con unas características importantes y diferentes a las que se había presentado en las otras cartas. En las otras cartas utilizó su presentación como divinidad, perfección. En esta carta Dios se presenta como el Dios verdadero. Eso significa que Él es un Dios santo. También dijo que tiene la llave de David. Imagínense una llave. ¿Una llave para qué sirve? Para abrir puertas. Es decir, que Él es el que tiene la autoridad sobre todo, porque Él es el que puede abrir. Los judíos en el Antiguo Testamento esperaron un rey del linaje de David, a quien Dios ungiría con un espíritu para sacar a su pueblo del exilio. Jesús es ese Mesías. Solo Él tiene la autoridad sobre el reino eterno para abrir y permitir que todo el que reconoce a Jesús como el verdadero Mesías puede entrar. No entra uno por raza, por sexo o por edad. Entra todo el que crea que Jesús es el Mesías. Bueno, eso son muy buenas noticias. Vamos a adorar al Señor por todo esto. Vamos a adorar al Señor porque Él es verdadero, porque Él es santo. Además dice que nos conoce lo que pensamos, conoce lo que sentimos, conoce esos momentos de tristeza, esos momentos de angustia. Es sabio. Y es el que tiene la llave, la llave del reino. Entonces, los invito a que adoremos al Señor con una oración. Oremos. Padre, te adoramos porque tú, Señor, eres un Dios verdadero, porque tú eres el verdadero. Te adoramos, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres perfecto, Señor. Te adoramos porque tú eres poderoso, Señor, para salvarnos.
Te adoramos, Señor, porque en Jesús se cumplió la promesa del Mesías, Señor, y porque es a través de Él que podemos acceder a ti, Señor, porque Él es la llave, porque Él tiene las llaves, Señor. Te adoramos, Señor, porque al creer en Jesús podemos acceder a una eternidad contigo. Te adoramos, Señor, por tu poder. Te adoramos, Señor, porque nos conoces nuestras angustias, conoces nuestras alegrías, Señor, y conoces nuestra fe. Te adoramos, Señor, porque tú eres un Dios de verdad. En el nombre del Padre. Amén. Amén. Siguiendo con las letras de nuestro acróstico CASA, iniciamos la tercera letra. Primera C de confesión, la segunda A de adoración, la tercera S de súplica. En el versículo 10, el Señor nos recuerda, o le recuerda a esta iglesia, que esta iglesia ha guardado su mandato de ser constante. Y le dice, y por eso, porque has sido constante, porque has obedecido mi mandato, te guardaré de la hora de la tentación. Y advierte que va a venir una tentación para todos los que están en este mundo. También en el versículo 11 hace un reconocimiento de que no es una iglesia fuerte, es una iglesia que tiene pocas fuerzas. El Señor reconoce que en la vida, que la iglesia lleva una vida que es agradable a Dios. Se refería a las buenas costumbres, a las disciplinas espirituales, a la práctica de la piedad, a la práctica del amor. El Señor reconoce que esta iglesia era constante en su fe en Cristo, en su obediencia a la palabra. También decía el Señor, reconociendo que estas obras eran producto de su fe, eran producto de la obediencia de la palabra, y que no eran por vanagloria, ni para ganar o comprar el favor de Dios. Es la única iglesia, hasta el momento llevamos 5 iglesias antes, esta es la sexta, y vemos que es la única iglesia en la que Dios no le dice, pero tengo algo contra ti. No hubo reproche para esta iglesia, a pesar de ser pequeña, a pesar de ser una iglesia con pocas fuerzas, a pesar de ser una iglesia que no se destacaba por muchas cosas. Era una iglesia que el Señor solamente le reconoce, y sobre todo le reconoce su constancia y su obediencia. Si viniera hoy el Señor a evaluarnos, como en un momento fue a evaluar esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, si nos evalúa como iglesia en estos aspectos, en constancia, en predicar la palabra, en practicar el amor, en practicar la piedad, ¿qué nos diría como iglesia? ¿Qué nos diría? Si viniera hoy a evaluarte a ti como persona, ¿qué te diría? ¿Valoraría lo mismo? ¿Te encontraría sin algo que reprochar, sin decir, tengo esto contra ti? Jesús conocía los frutos de la iglesia de Filadelfia, y probablemente eran escasos. También conocía las limitaciones, y eso nos demuestra que Dios no nos va a exigir algo, que hagamos algo para lo cual Él no nos ha capacitado primero. Jesús nos da la certeza con estas palabras de que nuestra corona, nuestro premio, no depende de nuestro éxito como cristianos. Tampoco depende de nuestras capacidades, ni de nuestros logros, ni de nuestros resultados. Solamente ese premio depende de permanecer firmes en la obra redentora de Cristo Jesús, por la gracia que nuestro Padre derramó sobre nosotros. Solo Cristo basta. No hace falta más nada. Para nuestra redención, para nuestra salvación, solo Cristo basta. Oremos suplicándole al Señor, que a veces nosotros queremos ayudarle a Jesús, y que a veces desconfiamos, dudamos de que la obra redentora de Jesús fue suficiente. Padre, venimos, Señor, en actitud de súplica, Señor. Queremos pedirte, Padre, que nos mantengas firmes en tu palabra. Que nos mantengas firmes, Señor, en tu palabra.
que seamos una iglesia y que seamos personas, Señor, que perseveramos en la fe, que aun cuando pasemos por la prueba, perseveremos en esa fe que tú mismo nos has dado primero. Que no nos dejes desanimar, Señor, sino que nos reanimes, que nos renueves nuestras fuerzas, Señor, aunque no veamos los frutos de nuestras obras, los frutos de nuestra fe, que no perdamos la esperanza, Señor, que no flaqueemos. Señor, también venimos a ti a pedirte, Señor, a suplicarte que renueves esas fuerzas, poderoso Señor, que nos llenes de tu poder, del poder de tu Espíritu Santo, Señor, que menguemos nosotros para que crezcas tú en nosotros y que nos muevas a seguir creyendo y actuando con la misma fe o con una fe fortalecida, Señor. Y Padre, que sigamos la misma instrucción que tú le dejaste a esta iglesia, Señor, que hoy también nos das esa instrucción a nosotros, que nos aferremos a Cristo, que nos aferremos a tu palabra, que nos aferremos a tu salvación, que nos aferremos a esa promesa, a esa verdad de que tú ya nos abriste puertas, Señor, y esa puerta no la va a cerrar nadie. Padre, que nos aferremos constantemente a Cristo hasta que vuelva, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y así vamos llegando a la A de agradecimiento. Es muy bonito ver cómo Jesús dijo que ha dejado abierta una puerta. Ya la dejó abierta. La puerta de la que está hablando es la entrada al cielo, al paraíso, es la vida eterna. Jesús ya había dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por Él. Eso lo dice en Juan. Y es motivo de gratitud que esa puerta abierta nadie me la pueda cerrar. Amén. También aquí en esta carta vemos cómo el Señor promete reivindicar a su iglesia. Dice Jesús que hará que los contradictores de la iglesia vayan y reconozcan que esos creyentes fieles han sido amados por Dios. Jesús sabe que esta iglesia está cansada, tiene poca fuerza. Esta no es una iglesia numerosa, tampoco contaba con pastores famosos, ni con una gran obra misionera, ni con predicaciones en YouTube, ni era integrada por personalidades influyentes y adinerados. Tal vez no tenía un gran fruto de que enorgullecerse, pero su poder, el poder de esta iglesia, estaba en que era una iglesia fiel y obediente, una iglesia firme en su fe. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Juan 15: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Era una iglesia que estaba pegada de Jesús. Bueno, también hay otra figura muy bonita en esta carta a la iglesia de Filadelfia, y es que recuerdan que al principio les dijimos que Filadelfia era una ciudad pequeña que estaba ubicada en una zona volcánica donde habían muchos temblores, y bueno, esta ciudad estuvo 2 veces destruida por estos movimientos. Entonces hubo terremotos y todo se vino al piso. Bueno, Jesús en esta carta nos dice que aunque esa iglesia estaba débil, sin fuerza y estaba como angustiada, el Señor se podía perfeccionar en la debilidad de este pueblo, de esta iglesia, y levantar su pueblo, restaurar para la eternidad, para la presencia del Señor. Ustedes se imaginan esas columnas fuertes y firmes, capaces de resistir esos movimientos telúricos. Eso es lo que Jesús está queriéndole decir a esta iglesia, que a pesar de lo que estaba sucediendo, ellos estaban firmes en la fe en Jesús, y que así Dios los iba a grabar el nombre de esta iglesia en el libro. Entonces, y no solamente iban a ser unas columnas fuertes, sino que además estaban grabadas como propiedad del Señor, así como el apellido que tenemos. Por ejemplo, el apellido
dice que somos parte de una familia. Bueno, grabar ese nombre nuestro en el libro de Dios era que pertenecíamos a Dios. Nosotros también somos ciudadanos de la ciudad celestial. Vamos a orar en gratitud con el Señor porque el Señor nos abre puertas, porque el Señor en medio de la dificultad nos abre caminos y también nos cierra esos que no nos convienen. Oremos al Señor porque esa puerta que Él nos abrió de la salvación por medio de Jesucristo, ya nadie la puede cerrar si permanecemos en Él. También vamos a orar al Señor agradeciéndole todas esas promesas que tiene para la iglesia de Itagüí, porque promete que si somos fieles y firmes en la fe, pues el Señor nos hará columnas. Confiemos en sus promesas. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque tú en medio de la dificultad, Señor, nos abres puertas. Y gracias, Señor, porque abres una puerta que nadie puede cerrar y es la puerta, Señor, de la eternidad a través de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú permites que los que son fieles en tu fe, Señor, puedan ser reconocidos como amados por ti, Señor. A pesar, Señor, del cansancio y de la debilidad que a veces podamos tener, Señor, como tu iglesia y como tu pueblo por no ver frutos, Señor. Pero tú, Señor, eres fiel. Gracias, Señor, porque tú ya nos has amado todo, Señor, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que tú nos ames más. Te agradecemos, Señor, porque nuestra fe y nuestra obediencia provienen de ti. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Gracias, Señor, por Jesús, porque Jesús es la vid verdadera que nos permite permanecer delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque es por esa restauración que tú haces a través de Jesús es que nosotros podemos acceder al Padre. Padre, te agradecemos porque somos tu propiedad, porque somos tuyos, Señor, y porque somos ciudadanos del cielo. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre te damos gracias. Amén. 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 Bueno, una invitación muy importante. Si tú ya eres creyente y algunas veces te sientes desanimado, este mensaje es muy importante. Recuerda que si tú permaneces en Cristo, ya tienes la puerta de la salvación abierta y nadie la puede cerrar. Solo necesitas permanecer en Cristo. Y esa es la mejor noticia. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Llegamos al final de nuestra lectura devocional de hoy. Antes de despedirnos queremos recordarles, si no se han suscrito, suscríbanse, denle clic a la campanita para que lleguen las notificaciones y en la barra de herramientas déjennos los comentarios, déjennos sus sugerencias, déjennos esas cosas especiales que les han quedado de estas lecturas devocionales en Apocalipsis. Nos despedimos, que el Señor los bendiga y los dejamos con la siguiente canción. No sin antes recordar que mañana estaremos en la lectura devocional en Apocalipsis 3 a partir del versículo 14 con la carta a la iglesia de Laodicea. Bendiciones. Chao. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder
para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser.